En líneas generales, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació un 25 de diciembre de la Virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y adorar al Salvador recién nacido. A los 12 años era un niño prodigio maestro. A la edad de 13 años fue bautizado por alguien llamado Anub. Como vimos en el video anterior, el dios fue directamente bautizado por un hombre o un ser llamado Anub, que proviene de la palabra Anubis, que Anubis también fue un compuesto de la palabra del dios Anu, con otras características del mismo Shem Hamevorash, o del dios del universo, que ya desde Mesopotamia, desde Egipto, hasta los judíos, ya adoraban, como lo vemos aquí, con el nombre de Don Olam, Nikrah, que quiere decir en sentido inverso Harkin, en sentido inverso quiere decir Harkin, y U de Uriel, la B de Bis es de Bereshit, que quiere decir en el principio, Bara, Yo, que quiere decir Elohim, o es lo mismo que el Yovet, Yod, He, Vat, He, así lo conocen comúnmente. Yo se los he dado a conocer que no es Yod, He, Vat, He, sino es Yahweh, que es lo mismo que Elohim, y en lugar de la V están las 2 vocales, y por eso se pronuncia como Yo, que quiere decir Yo Uriel, es lo mismo que está acá, Yo Uriel. Y Sabaoth o huestes, huestes quiere decir entonces, este es el Shem Hamevorash, compuesto para los egipcios como Anubis. Anubis entonces es eso que están viendo, Adon Olam, Nikrah, Uriel, Bereshit, Bara, Elohim, Sebaot. Eso quiere decir Anubis. Pero ¿quién era Anubis dentro de lo que es el panteón egipcio de los dioses? Si bien es cierto, el dios, ya lo vimos, el dios del sol, fue bautizado por Anu, ¿sale? Y ahora vamos a conocer quién es Anubis. Anubis es este personaje que estamos viendo aquí, con cara de chacal. Cuando las personas mueren, todas se van a presentar ante los jueces, de Cristo. En este caso sería de Anubis, los jueces de Ra, y por lo tanto ante los jueces de Ra hay uno principal que se llama Anubis, que va a pesar tus lados buenos, es decir, esta parte serían tus lados buenos, tus obras buenas, y de este lado tus obras malas. Si tus obras malas pesan igual que tus obras buenas, podrás pasar a un paraíso terrenal, como también lo comenta la Iglesia Católica, ¿sale? Pero si tus obras malas, que son estas, llegan a pesar más, son las papas, llegan a pesar más que tus obras buenas, entonces, como dice la Iglesia, estas serían las obras buenas, como una pluma. Si tus obras buenas pesan menos y tus obras malas pesan más, te vas hacia la destrucción, como dice la Iglesia Católica, te vas al infierno. En cambio, si tus obras buenas, que son como las plumas, que son grandes pero no pesan tanto y son muchas y pesan más que las obras buenas, entonces pasas a un nivel de espiritualidad muy alto, donde podría llamarse en la Iglesia Católica como el cielo. Ahora bien, la palabra Anubis proviene de un dios mucho más antiguo, llamado en este caso, así como, vamos a verlo, Anu, que como vimos, Anu quiere decir Adon Olam, Nikrah, Uriel. An, también conocido comúnmente como An, es el dios del cielo. De hecho, An significa precisamente cielo en sumerio, junto con Enki,
y Enlil forma la tríada sumeria, lo que los católicos llaman la Santísima Trinidad. Astronómicamente estaba asociado con el camino o sendero del cielo, el camino o sendero del cielo. Fue Jesús de Nazaret el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, a este camino también se refiere ocultamente el Cristo. Y vemos la región de la bóveda celeste coincidente con el ecuador, y tenían el número asociado con el Mem, que quiere decir con el Samej, como vemos, el Samej con el 60. Una cifra sagrada para los sumerios, y se representa mediante una estrella. El centro de su culto era la antigua ciudad de Uruk. Ahora bien, si nosotros vamos más dentro de la tríada, también encontramos a Shamash, un dios igual, que es el dios Sol, o sería el equivalente al dios Ra de Egipto, y que junto con Istar, miembro de la tríada semita quiere decir de los dioses uno, con relación celeste se incorpora al panteón mesopotámico del periodo Acacio. Es dios del orden y de la ley, por eso su nombre también es Ley. Y como estaba en la ciudad de Ur, es Ur-Ley, ¿sale? Ley-Ru, que al revés también quiere decir Uriel, ¿va? Él es quien entrega a Hammurabi el primer código de leyes conocido a la humanidad, y fue del código de Hammurabi donde se toman, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, ¿vale? Y se representa con su disco solar de 8 puntas, tal y como 8 puntas podemos encontrar nosotros en las 8 literales de Adón Olam, mediante una figura masculina que emanaba llamas de los hombros. Pero Shamash también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la Hanukkah, que es el candelabro que se enciende en estas fechas de Navidad en el pueblo judío. El Shamash es el servidor, esta vela central, generalmente usada para encender las velas laterales, iniciando de izquierda a derecha y continuando hasta terminar 8 velas durante 8 días. A este se le llama Shamash en honor, precisamente, yo creo que a este dios sumerio también llamado Shamash, como vemos. Y Sin es la luna. Luego tenemos a Ishtar, también anunciando a Isis, Ishtar, diosa de la luna. Tenemos a Marduk y a otros dioses dentro del panteón mesopotámico como Apsu, Tiamat, que es la misma tierra, etcétera. Por lo tanto, vemos nosotros aquí directamente que Anu, pues, es el dios del universo, es el dios central de los judíos, y pues lo vamos a ver reflejado en varias divinidades. Por eso es que se va a repetir: Anu es Adon Olam, Nikra, Uriel, Bereshit, Bara, Elohim, Sebaot. Espero que esto haya quedado, y se va a repetir porque todo lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, están basados directamente en las tablillas sumerias, en todo lo más antiguo. Por eso es que muchos piensan que esto ha sido obra de un plagio que se ha venido remasterizando con el pasar de los tiempos. Sin embargo, la verdad es que tengo una concepción diferente y algo que enseñarles, que no es así, sino que tiene que ver más con ciencia cuántica, y van a poder entender por qué la historia de Jesús de Nazaret se está repitiendo en el Dios Ra. Te agradezco mucho tu atención y te recomiendo que sigas viendo este video hasta el final, que te voy a demostrar muchas cosas que te van a dejar maravillada y maravillada. Gracias. Y así empezó su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua, y además Horus era conocido con varios nombres como la verdad, la luz, el hijo elegido de Dios, el buen pastor, la oveja de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Zaifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y resucitado.
Estos atributos de Horus, siendo originales o no, parecían filtrarse a muchas otras culturas del mundo, siendo que muchos otros dioses tienen la misma estructura mitológica general. Atis de Frigia, nacido de la Virgen Nana un 25 de diciembre, crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días, resucitado. Krishna de India, nació de la Virgen de Baki, con una estrella en el este señalando su llegada. Realizaba milagros con sus discípulos y después de su muerte, resucitó. Dionisio de Grecia, nacido de una virgen un 25 de diciembre. Era un maestro viajero que realizaba milagros como transformar el agua en vino. Se lo llamaba Rey de Reyes, único hijo de Dios, Alfa y Omega y muchos otros. Y luego, después de morir, resucitó. Mithra de Persia, nacida de una virgen un 25 de diciembre. Tenía 12 discípulos y realizaba milagros y después de morir, fue enterrada por 3 días y resucitó. También se le llamaba la verdad, la luz y otras muchas. Es notable que el día sagrado para adorar a Mithra era el domingo. El hecho es que hay numerosos salvadores de diferentes periodos de todo el mundo que concuerdan con estas características generales. La pregunta permanece, ¿por qué estos atributos? ¿Por qué el nacimiento de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto por 3 días? ¿Y su resurrección? ¿Por qué 12 discípulos? Para saber más, examinemos el más reciente de los Mesías solares. Y lo haremos muy rápidamente. Jesucristo nació de la Virgen María un 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella del este, la cual 3 reyes siguieron para ubicar y adorar a su nuevo Salvador. Fue maestro a los 12 años, a los 30 fue bautizado por Juan el Bautista y ahí comenzó su ministerio. Jesús tenía 12 discípulos que viajaban con él y realizaban milagros como curar a enfermos, caminar sobre el agua, levantar muertos. También era conocido como Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la Luz del Mundo, Alfa y Omega, la Oveja de Dios y muchos otros. Después de ser traicionado por Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días resucitó y ascendió al cielo. Para empezar, más aún, el personaje de Jesús como híbrido literario y astrológico es más explícitamente un plagio del dios del sol egipcio Horus. Por ejemplo, inscrito hace alrededor de 3500 años en las paredes del templo de Luxor en Egipto, hay imágenes de la anunciación de la concepción de Inmaculada, el nacimiento y la adoración de Horus. Las imágenes comienzan con Tau, anunciando a la Virgen Isis que concebirá a Horus. Luego Nef, el Espíritu Santo, impregna a la Virgen. Y después el alumbramiento y la adoración. Esta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús. De hecho, las similitudes literales entre la religión egipcia y la religión cristiana son asombrosas. El plagio es continuo. La historia de Noé y el arca de Noé está tomada directamente de la tradición. El concepto de la gran inundación es común a través del mundo antiguo, con más de 200 declaraciones diferentes citadas en distintos periodos y etapas. Sin embargo, no se necesita demasiado para encontrar una fuente precristiana en la épica de Gilgamesh, escrita en 2600 a.C. Esta historia habla de una gran inundación mandada por Dios, un arca que salvó animales, e incluso el envío y retorno de una paloma, todos comunes con la historia bíblica, junto con muchas otras similitudes. Y es así como tenemos que el nombre del Eterno es el mismo nombre del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Representa que en el Génesis, si nosotros nos vamos a Génesis 12, en Génesis 12 vemos directamente lo siguiente. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero antes, en el 11, al final, los descendientes de Tare. Tare en español es Terah. Y eso está en el Génesis 11. Génesis 11, capítulo 27, los descendientes de Tare o Terah. Estas 27, 11, 27 en adelante.
Estas son las generaciones de Tare o Terah. Terah engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. 28. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Iscar. 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. 31. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y a su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. 32. Y fueron los días de Tare 205 años. Y murió Tare en Harán. ¿Dónde es Harán? ¿Dónde es la ciudad de Ur? Pues bien, la ciudad de Ur directamente sería la ciudad directamente de Mesopotamia. ¿Sale? En los datos históricos, nosotros vamos a encontrar que antelación a la Biblia ya existían pueblos asentados en las tierras de Irak, de Irán, y era precisamente Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Y ahí es donde surgió directamente toda la civilización, y de donde también podemos encontrar a la Gran Babilonia después del diluvio universal. Y Mesopotamia, como vemos aquí en este libro, lo voy a enseñar. Este libro es la gran enciclopedia Time Life de grandes mitos y religiones del mundo. Y ahí nos vamos a la página 9 y ahí vemos Mesopotamia. E históricamente podemos notar cuáles eran los dioses de Mesopotamia. Voy a leer para ver qué es lo que dice. Para los pueblos mesopotámicos, el origen del mundo era el resultado de la interrelación de dos principios. El masculino, Apsu, que dio nacimiento al firmamento y a las aguas, y el principio femenino, Tiamat, la tierra, el barro primordial del que surgieron las criaturas al comienzo monstruosas. De la unión de ambos principios nacieron los dioses. Anu, señor del cielo, Ea, que regía las aguas, Enlil, la divinidad de la tierra. En la práctica era este último dios principal, ya que su dios y sus dominios se localizaban y prosperaban en el país de Sumer. En ese tiempo, voy a ser breve, en ese tiempo, cuando Abraham estaba en la ciudad de Ur, su padre Terah era completamente idólatra, tenía muchos dioses. La ciudad de Sumeria ya se había contaminado de muchos dioses y se habían olvidado del dios principal, del dios que había creado todo el universo. Y se habían creado mitos, pero todavía dentro de los mitos se mencionaba las iniciales del nombre del Dios eterno, que es el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos. Pero ¿cómo los hebreos llegan a conocer el nombre de Dios ante esta situación? Bueno, enojado Abraham, dentro del panteón sumerio, panteón quiere decir todo lo que es, ahora sí, la gama de dioses, la lista de dioses que existían allá en Sumeria, en la ciudad de Ur. Él amenaza y empieza a decir, a ver, ¿quién de todos estos dioses es tan potente y tan poderoso para aparecerse aquí y hablarme de frente entre Dios y hombre para que se presente ante mí, enojado? En ese momento, pues ninguno le contestó porque obviamente no creía en dioses, prácticamente no tenía una religión, era ateo, desde luego. En una ocasión le tocó ir al desierto a meditar precisamente esta situación, este problema de los dioses. En ese momento, pues estando en el desierto, se crea una confusión de aguas y vienen las aguas y lo arrasan en medio del desierto, un gran río, y lo arrastran. Cuando se despierta, escucha una voz, y es la voz precisamente que va a escuchar
en su interior y es la que vamos a leer en Génesis 12, que dice Génesis 12:1. Pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Eterno le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram, es decir, de la ciudad de Ur. Pero esto se hace un análisis dentro de lo que llamamos el Midrash, dentro del Talmud babilónico, y se hace una referencia a qué dios del panteón sumerio que él mismo invocó pudo habérsele aparecido. Y pues existían muchos dioses, el dios más poderoso era Marduk, entre otros como Enlil, etc. Y se habían olvidado del más poderoso, del que se le daba el poder total. Y pues, ese Dios está escrito ahí directamente en sus iniciales. Y ahí lo va a encontrar en las tablas sumerias. Lo va a encontrar en la epopeya del Gilgamesh. Ahí va a encontrar el nombre o lo que es las iniciales del nombre del Eterno también. Y esto es antropología, ¿eh? Estamos hablando de antropología y arqueología como datos de que no es la única vez de que ese nombre se ha hablado o se conoce, al menos sus iniciales. Aquí, por ejemplo, en la epopeya del Gilgamesh, usted va a poder encontrar ese nombre. Y bueno, si usted fue y conoce de historia, supo darse cuenta cuál es ese nombre que está insinuado también ahí en el pizarrón. Bueno, vamos a ver. Este es un libro de historia. El que tengo acá, ya le dije, es la enciclopedia Tam Life. Es una enciclopedia, también lo puede encontrar en libros. Y en la mitología sumeria va a encontrar las iniciales de este nombre. ¿En cuál? Bueno, pues vamos directamente aquí a ver dónde lo encontramos. Lo voy a acercar y ahí lo tiene. No es Enlil, vamos a ver ahí. ¿Quién es? Este dios celeste protagonista del mito de la creación parece muy antiguo. Quizás se trate de una supervivencia de cultos anteriores al desarrollo de la sociedad urbana. Era padre de Enlil y en la época babilónica y con el nombre que le conocemos. ¿Sale? En la parte del sumerio era An. Los acacios le conocían como An. Pasó a ocupar un rango secundario. Es decir, se olvidaron de él. Por eso es que el Eterno estaba muy molesto con la ciudad de Ur, estaba muy molesto porque lo habían cambiado por ídolos. Y al ver la valentía de Abraham de haber destruido el patrimonio de su propio padre, pues le llamó la atención y fue como se hace ese pacto entre el Dios Adon Olam, Nikra, Uriel Manuel, que es Jaquín. En hebreo, al revés, Nikra quiere decir llamado a ser. Odanotlam o Odan Olam. ¿Vale? Y Uriel, el nombre del ángel. Manuel, la manifestación física de Dios. ¿Vale? Tenemos, este es su nombre, de ese Dios que pueden ustedes encontrar en las tablas sumerias. Ahí está. Ahora, por esto mismo van a encontrar usted una similitud entre la Biblia hebrea con los principios de la creación.
Aún más, Moisés es conocido como el dador de leyes, el dador de los 10 mandamientos, la ley de las tablas. Sin embargo, la idea de una ley que es pasada de Dios a un profeta en una montaña es también un tópico muy viejo. Moisés es solo un dador de leyes, dentro de una larga lista de dadores de leyes de la historia mitológica. En India, Manú es el gran dador de leyes. En Creta, Minos ascendió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas. Mientras que en Egipto estuvo Mises, que llevó las placas de piedra donde se escribieron las leyes de Dios. Manu, Minos, Mises, Moisés. Y en cuanto a los 10 mandamientos, fueron sacados completamente del encanto 125 del libro de los muertos egipcios. Lo que el libro de los muertos rezaba: no he robado, se convirtió en no robarás. No he matado, se convirtió en no matarás. No he mentido, se convirtió en no levantarás falso testimonio, y así sucesivamente. De hecho, la religión egipcia es probablemente la primera base fundacional para la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, juicio final, nacimiento por virgen y resurrección, crucifixión, el arca de la alianza, circuncisión, salvadores, sagrada comunión, el diluvio, Pascua cristiana, Navidad, Pascua judía y muchas más. Son todo atributos de ideas egipcias creadas mucho antes que el cristianismo y el judaísmo. Justino Mártir, uno de los primeros historiadores cristianos y defensores, escribió: cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue concebido sin unión sexual, fue crucificado y muerto y resucitó y ascendió al cielo, no proponemos nada distinto de lo que crees con respecto a lo que estimamos sobre los hijos de Júpiter. En otro escrito, Justino Mártir dijo: él nació de una virgen, acepta esto, junto con lo que crees de Perseo. Es obvio que Justino y otros cristianos antiguos sabían cuán similar era la cristiandad respecto a las religiones paganas. Sin embargo, Justino tuvo una solución. Según él, el diablo lo hizo. El diablo tuvo la previsión de venir antes que Cristo y crear estas características en el mundo pagano. ¿Sabes que Jesús, aquel hombre que las religiones adoran como a un dios, fue un viajero en el tiempo, y que pudo atravesar todo el bol, esto es estructura energética y material de todas las dimensiones del tiempo y del espacio, y afectar a la vida de todos los dioses del mundo, desde el dios Ra en Egipto hasta el propio Yeshua? Tal vez esta sea la mejor respuesta que tenemos contra los ateos, que consideran que la vida de Jesús, y de la Biblia fue un plagio. Te invito a que analicemos juntos mis 2 libros. Enigmas inéditos de la Biblia y el Seder Evangelium. Fragmento del libro Enigmas inéditos de la Biblia. 3.1. Si yo te dijera: yo soy la segunda manifestación física de Jesús de Nazaret, ¿lo podrías creer? ¿Cómo podrías reconocer a Jesús? ¿Qué facciones físicas tiene el Jesús que te predicaron en tu religión? ¿Tendrá actualmente otras facciones? Si es así, ¿cómo crees que es físicamente? Otros religiosos buscarán algún parecido con la imagen de Jesús de Nazaret. Rubio, barbado, de tez blanca, ojos azules, vestido con una gran túnica blanca y viniendo entre las nubes. La verdad es que en el contexto bíblico jamás se describe la apariencia física de Jesús de Nazaret. Ni en los libros históricos de la vida pública de Jesús de Nazaret se describe su aspecto físico, ni mucho menos en las epístolas de Pablo, Pedro, Juan, Judas o Santiago. 3 de enero de 2002. ¿Por qué los apóstoles no tomaron importancia a la apariencia física de Jesús de Nazaret? 1. Porque ellos entendieron el mandamiento de la ley que dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de hombre, de animales o de cuadrúpedos, ni de cosa creada en los cielos, por encima o por debajo de la tierra. Éxodo 20:4. 2. Porque ellos comprendieron que la imagen física de Jesús de Nazaret en realidad no era un rostro que pudiera permanecer igual por todos los siglos, pues su rostro físico siempre fue una simple apariencia, sus facciones estaban sujetas a cambios constantemente. Un ejemplo de ello sucedió cuando los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo vieron que cambiaba de apariencia cuando Jesús oraba. Vea Lucas 9. Verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9. 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9.
30 Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9:31 Quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fue de esta manera como los apóstoles entendieron la escritura de la ley, que en su tiempo no debía ser quebrantada, pues no era confiable establecer o describir el rostro físico de Jesús de Nazaret, toda vez que su apariencia física era completamente incierta, y cometer aquel grave error podría causar en los creyentes un sacrilegio imperdonable y causar la idolatría a la carne y no la debida adoración al espíritu que había en él. Jesucristo pudo ser rubio, blanco, con ojos azules, con una nariz bien definida y barbado, como lo dibujan los mormones, o bien pudo haber sido como la mayoría de los judíos, un Galileo más, como coinciden muchos eruditos. La escritura menciona que cuando Jesucristo fue transfigurado, no solo su rostro se llenó de luz, sino que también el rostro que los apóstoles conocieron también se transformó en otra persona. ¿Qué facciones habrá tenido Jesucristo en el instante en el que se despojó de sus vestiduras físicas, esto es su cuerpo? Podríamos considerar que Jesucristo en realidad era un extraterrestre, y que aquella nube que se postraba sobre de él, eran las turbinas que generaban un gran torbellino de polvo y desechos de combustible naval aéreo. Las luces por obvias razones podría pensarse que eran de la nave, el gran estruendo, por su parte era el sonido que generaba aquella terrible maquinaria, la gran voz que se escuchó desde los cielos, era nada menos que un potente audio parlante. Si es así, entonces la transfiguración sucede a nivel molecular, a velocidad de la luz. Por lo tanto, Jesucristo, al despojarse de su apariencia física a los hombres, para mostrarse en su apariencia real, hubo necesidad de someterse a una transfiguración que requería gran carga de energía luminosa. Y 3.2 ¿Cuál habrá sido la imagen de Jesucristo? ¿O en realidad Jesucristo, la imagen la cual conocieron los judíos, pudo haber sido la cápsula o el traje de otra persona? ¿Quién habrá sido esa otra persona? ¿Habrán sido realmente extraterrestres o simplemente son viajeros en el tiempo de una civilización humana avanzada que regresaron al pasado para advertirnos de la terrible destrucción que le espera a nuestro planeta Tierra y ante todas las circunstancias buscan evitar el desastre otorgando distintas soluciones, apareciendo como simples profetas? Y en otro tiempo, después de su resurrección, Jesucristo aparece a María, pero María no logra reconocerle, pero él se manifiesta entonces conforme al rostro que conocieron. Fue hasta entonces que María pudo saber que él era el Señor Jesucristo. Veamos. Juan 20:12 Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 14. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. 15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabino. 17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vemos claramente cómo Jesucristo se muestra a María con su rostro verdadero, pero María no le conoce, lo confunde con cualquier campesino del lugar, hasta que el Señor le grita María. Ella reacciona y puede saber que el nuevo rostro que veía, era el mismo del Señor Jesucristo ya transfigurado. Al finalizar, Jesucristo exige no ser tocado, pues estaba en la etapa de regeneración y transfiguración molecular. Fin de la cita del libro Enigmas inéditos de la Biblia. ¿Quieres más evidencias bíblicas, ya decodificadas por Uriel Manuel Maldonado Jarquín? Pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que revelan los viajes en el tiempo en los que participó Jesús. Existe un libro de crónicas de nuestro futuro alterno y pasado de los sujetos que lo escribieron para nosotros, que nos revela el código que está oculto en el Nuevo Testamento actual y que imposiblemente podremos descifrar si no es por este libro que se llama Seder Evangelium Quantum Humolabou to Korbanot of Passover. El Korbanot es un sistema de sacrificios de corderos. Los hombres del futuro alterno escribieron e inspiraron a diversas personas llamadas profetas y escribas a tomar notas de instrucciones codificadas de sus saltos en el tiempo y el espacio, y lo hicieron, por medio de las palabras claves del sistema de sacrificios del Levítico y de toda la Tanaj, creando así lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. La razón por la cual el Nuevo Testamento no tiene mucha lógica ordenada, es porque son códigos ocultos. Hoy revelaré algunos.
Cuando hablamos de viajes en el tiempo, y de saltos cuánticos, viajes en el espacio-tiempo, hablamos de las diversas dimensiones que están en el espacio existencial, aquel que vemos y que no vemos, pero que está ahí, y que existen. El universo es como un bol, como un panqué, imaginémoslo así para comprender su anatomía. En ese bol conviven diversas rebanadas de diversas dimensiones, unas son visibles y perceptibles, como la nuestra, pero que físicamente es imposible de adelantar o retrasar. Sin embargo, existe un sistema que logra superar la masa del espacio-tiempo. A ese sistema de túnel, o agujero de gusano le llamamos el camino, representado por una gran cruz, que sube y baja, que se desplaza de izquierda a derecha, y de arriba a abajo, en profundidad y altura. Este túnel ha sido representado solo como una cruz, la cual va a las dimensiones inferiores, centrales y superiores, esto es viajar por medio de los niveles que no vemos, llamado por todos espirituales. Mientras que el viaje transversal es el viaje al pasado remoto, presente y futuro remoto. Así pues, el primer verso que vamos a descifrar es Juan 3. 3 Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías. Voz del que proclama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Preparar el camino, es aquel que descubrió por primera vez el sistema que cruza las dimensiones del tiempo, y quien inventó el primer artefacto que puede cruzar el camino. A este científico se le identifica como Juan el Bautista. Dos portales paradimensionales son los que existen. Para subir por el camino correcto tienes que entrar por la puerta angosta, y no por la amplia. La amplia es un agujero negro que no tiene límites y no te lleva a otro lugar sino perderte en sus fauces abismales. En cambio el verdadero camino, es como un haz de luz láser pero oscuro en medio de las estrellas, se ve como una estría en el espacio, el cual como una aguja atraviesa el borde y puede trasladarte a cualquier dimensión, tiempo y espacio. Mateo 7, 13 Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. 14 Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Por medio de un mikvé, o baño ritual llamado por los cristianos bautismo, es como está diseñada la primera puerta, aparenta agua y tienes que sumergirte con ayuda del bautista. En dicha mikvé te liberas de cualquier bacteria, virus o casa extraña. Al sumergirte, cruzarás por el fondo a otro espacio, donde encontrarás a todo el personal y el aparato que acelerará y desintegrará a tu cuerpo físico a una velocidad impresionante. 1 Corintios 1. 17. Porque Cristo no me envió a sumergirlos en el mikvé, el tanque de agua que representa la puerta que abre las dimensiones ocultas, sino a predicar el evangelio, no revelando abiertamente el conocimiento de la ciencia cuántica para evitar que los insensatos salten por el camino de las dimensiones de Cronos, porque muchos de ellos se pierden en el camino. Para entrar, hay que entrar despojado de toda vestidura y ornamenta, es decir, se entra desnudo. Lucas 9, 3 Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero. Ni tengáis dos túnicas. 4 En cualquier casa en que entréis, permaneced allí, y de allí salid. 5 Y donde quiera que no os reciban, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Entiéndase, casa es un cuerpo físico, o un cuerpo no físico adecuado a la dimensión que se visita. Por lo regular hablamos de posesiones corporales, por ejemplo, pueden traspasar el cuerpo físico de algún sujeto de esa dimensión, y posesionarse de él. El sujeto no será consciente de que el viajero en el tiempo tiene el control de su mente, su cuerpo y decisiones y está ocupando su espacio, mente, cuerpo y decisiones. La víctima entrará en trance suspendido. Mientras el viajero toma su control. Ciudad se refiere a una dimensión. Recordemos que no todas las dimensiones son físicas, por lo tanto por demás está decir que podremos meter nuestro cuerpo físico a esa dimensión, que no le corresponde. En tal caso sucede una transformación molecular que adecua nuestro cuerpo físico a un cuerpo acorde con la dimensión, y la parte más fácil es usar el cuerpo de otro ser existencial de esa dimensión. Efesios 1, 23 La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 2 Corintios 12. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Malhut lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Malhut lo sabe. 4 Que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. 5 De aquel hombre me gloriaré. Pero de mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Solo se puede introducir el cuerpo físico si el viaje en el tiempo es transversal, y en la misma línea del tiempo, pasado, presente y futuro. Pero no es posible introducirlo una línea arriba de la coordenada nuestra, porque ahí son otros cuerpos existenciales que no corresponden con nuestro cuerpo físico.
Hebreos 1:11 y todos ellos como una vestidura se envejecerán, 12 y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Por eso, no se necesita para este viaje, ninguna clase de equipaje. Antes que se inventase este artefacto y se descubriera el camino, era imposible introducirnos físicamente en el tiempo y en el espacio, solo se podía a nivel mental o espiritual como todavía lo podemos hacer algunas personas. Lucas 16:26. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar el camino que lleva a las dimensiones de aquí para allá. Sin embargo, el proyecto Jesucristo por medio de Abraham, un manager del proyecto, hace una broma sarcástica, pues sabe que los conocimientos religiosos no tienen el conocimiento y la explicación cómo se puede traspasar las dimensiones del mundo de los vivos, y el mundo de los que trascendieron o descendieron. Efesios 1:8. En tanto, Malhut hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. 9. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Adon Odlam, 10 a manera de plan, proyecto, para el cumplimiento de los tiempos. Que en Malhut sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en las altas dimensiones del cielo como las que están en la tierra, y debajo de la tierra. Efesios 1:17. Pido que Adon Odlam, en Malhut, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él. Efesios 1:20. Malhut la ejerció en Cristo cuando lo reintegró y volvió a fusionar en su cuerpo acelerado en energía luminosa, de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2:13. Pero ahora en Adon Odlam, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por el Korbanot y Kiddush de sangrial. 14. Porque Él es nuestra paz, nuestro Shalom. Porque con un salto cuántico, Él derribó en su carne los límites que nos separaban de las dimensiones eternas e invisibles, es decir, Dios siendo un espíritu divino en Keter, no podría convivir con su creación en Malhut porque por muchos años, su creación vivió separada, pero por el Corbán de Pesaj en Yeshua, el primero que se sacrificó para el salto cuántico, este fue Jesús alias Yeshua quien pudo conciliar el Olam Abba, el mundo futuro, con Malhut, de tal manera, que al abandonar este mundo material, se despojó de su cuerpo para ser devorado por Cronos y volver en espíritu a su padre Zeus. En ese instante ambos se fusionaron para hacerse de nueva vez uno solo, y en el día de su retorno, gracias a su primer Corbán de Pesaj, el salto cuántico, Zeus, en su espíritu divino pudo tomar un nuevo cuerpo, un nuevo velo, un nuevo tabernáculo, santo, sin mancha, nacido de hombre y mujer sin pecados, pues el Corbán de Pesaj, Jesús, el primero que se sacrificó para el salto cuántico, fue suficiente para hacer apta a la humanidad para el salto cuántico, eliminando las limitantes de las dimensiones ocultas. Por eso, desde hace más de 2000 años Yeshua se sumergió en el Mikve para dar el salto cuántico por el camino que cruza las dimensiones de Cronos. De esta forma se cree que partió de Malhut con destino al Olam Abba de tal manera que todos los hombres concebidos por relación sexual, después del Corbán de Pesaj hecho por Jesús alias Yeshua, nacieron sin pecados, sin límites y aptos para el salto cuántico, y al nacer sin pecados y sin limitantes ideológicas, el espíritu de Deus pudo tomar ese nuevo cuerpo, con un nombre cual nadie conocía, solo él, Malhut. Efesios 2:15. Yeshua superó la ley universal que regía separando a los mundos y las dimensiones, para fusionarse así con todos los dioses de las civilizaciones. Aquí está el secreto de que Jesús logró, por este medio, traspasar la vida privada y pública de todos los dioses más populares de la humanidad, tal como la vida de Ra, Krishna, Buda. Por esto es que todos estos dioses cuentan la misma historia de vida que la de Jesús. 16. También reconcilió y fusionó en Malhut a todos los mundos, desde Keter hasta Malhut, por medio del camino que cruza las dimensiones de Cronos, dando fin al velo que las separaba. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas. Paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca. 18. Ya que por medio del camino que caminó, y que cruza las dimensiones de Cronos a los mundos, abrió el acceso al Padre en un solo camino. 19. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, Malhut. 20. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el conocimiento la piedra angular o el cimiento de este evangelio. 21. En él, todo el edificio bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. 22. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Maldonado Jarquín Uriel Manuel Todopoderoso, Malhut, en el Espíritu. El fin del rudimento de los bautismos en agua. Relacione con Efesios 4. 5. Hebreos 6. 2. 18. Porque para los ignorantes, el conocimiento del camino que cruza las dimensiones de Cronos es locura.
Pero para nosotros los Pesajkum, saltadores cuánticos / Quantum, es poder de Dios. 19 porque está escrito: destruiré la ciencia de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio y el científico? ¿Dónde el escriba y cronista? ¿Dónde el disputador de esta edad presente que pueda explicar esto? ¿No es cierto que, Malhut, ha transformado en locura la Biblia, la predicación, la ciencia y la sabiduría de este siglo? 21 Puesto que por la sabiduría, la ciencia del mundo, y por la Biblia tradicional codificada por las religiones, el mundo no había conocido el nombre del Eterno codificado, Malhut. 16 Porque el Señor, Adón, mismo descendido del Keter y del cielo supremo con aclamación, con la voz de arcángel que sale de la boca de, Malhut. En aquel día cuando el Adón decida, y sean transformados y acelerados, aún sucederá que los primeros muertos que se claven en la cruz, o den el salto cuántico, en las aguas del Mekbe, y se sumerjan en sus profundidades, emergerán en el camino que cruza las dimensiones de Cronos, con ayuda de Yeshua, se reintegrarán y perdiendo velocidad su cuerpo luminoso acelerado, para fusionarse nuevamente en sus cuerpos mortales para habitar en Olam Abba. 17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos succionados por la fuerza del camino juntamente con ellos en las nubes de testigos, para el encuentro con Adon Odlam Malhut. Y así estaremos siempre con el Eterno en los cielos supremos de Keter. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 5. 1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones que tendremos que cruzar, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. 2 Porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Adon Odlam, su gloria llegará sin aviso y sin advertencia, por eso aún se le espera que llegue como a ladrón de ladrones. 3 Cuando digan que hay paz en la tierra, cuando los gobernantes de las naciones declaren paz y seguridad, entonces vendrá la desintegración de hadrones de repente, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz. Y de ninguna manera escaparán. 4 Pero vosotros, hermanos, no estáis en abismos, como para que aquel día de su llegada os sorprenda como un ladrón. Pues ahora conoces su nombre, y que solo está en espera a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 9 Porque no nos ha puesto, Malhut, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Yeshua. 10 Quien murió en el camino que cruza las dimensiones de Cronos por seguridad de nosotros para que, ya sea que en el camino permanezcamos alerta, o durmamos, Yeshua nos ayudará a cruzar el camino juntamente con él. 11 Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como ya lo hacéis. Finalmente, ¿cuál es el objetivo espiritual y final de demostrar que el hombre pudo tener el control de tiempo y del espacio, y que no es víctima de la voluntad de Dios y sus leyes? Efesios 2. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en este Evangelium revelado por Dios mismo. Y esto no de vosotros, pues es don de, Malhut. 9 No es por obras piadosas ni por comportamientos religiosos, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura del reino material de Malhut, creados en la mente divina desde Keter hasta Malhut, para hacer las buenas obras que Malhut preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto tal vez explique por qué la gente que no es religiosa, ni cumple con la ley es rica y vive bien. Estos son algunos de los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, ya revelados por su servidor Uriel Manuel Maldonado Jarquín. Si quieres profundizar y conocer detalladamente cómo científicamente el proyecto Jesucristo que quita los pecados del mundo intervino en la vida pública y privada de los dioses de las otras religiones, como Ra, Krishna, Buda, Yeshua, y cómo pudo manipular la voluntad de Abraham, Isaac, Moisés, etc., contraviniendo la voluntad del Dios de la Biblia, le invito a que lea mi libro completo. Enigmas inéditos de la Biblia, lo puede pedir en su versión impresa en http://www. Lulu.com/spotlight/URL 6668. http://www. Lulu.com/spotlight/URL 6668. Glosario. Seder Evangelium Quantum Hum. Es la Biblia reescrita por Uriel Manuel Maldonado Jarquín, no precisamente desde el texto hebreo y griego, sino que con los poderes innatos, pudo de acceder desde Malhut o reino material, pudo acceder a los mundos interiores, y conectarse a los mundos superiores de Keter, y acceder a todos los conocimientos que son guardados fielmente en un área exclusiva del universo, donde los astros y vigilantes dan testimonio de lo que vieron, escucharon o vivieron, testimonios que quedaron registrados, en esa área del universo, a la que solo Uriel Manuel Maldonado Jarquín por voluntad propia, puede acceder cuando así lo requieren.